revisar algunos, vamos a ir revisando algunos indicadores. A ver un poquito. Sí, vamos a ver algunos indicadores o algunas nociones económicas de manera global en esta primera hora y en la segunda hora vamos a ver acerca de todo el tema de financiamiento en salud, ¿no? Cuánto de presupuesto tenemos para este año, cómo se viene ejecutando el presupuesto en las diferentes acciones de salud y algunos conceptos básicos de economía en salud, netamente, ¿no? Entonces, para ir un poco afianzando el tema de economía, vamos a repasar algunos conceptos que estoy segura que ustedes, si bien en algún momento lo han escuchado, lo conocen, es necesario recordar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la economía? La economía es el estudio de la humanidad en sus simples asuntos de la vida. Eso es economía y eso lo señala Alfred Marshall. Alfred Marshall, ¿no? ¿Por qué repasar economía? ¿Por qué estudiar economía en este módulo? Primero, porque nos ayudará a entender el mundo en el que vivimos. Siempre la economía nos va marcando la pauta de cómo se mueve el mundo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos países capitalistas. ¿Qué más? Nos hará participantes de una economía más sagaz. Y la economía además proporciona una mejor comprensión tanto del potencial como de los límites de la política económica. Bueno, para recordar un poco, la palabra economía proviene del griego oki, o, oikonomos, ¿no? Oikonomos, que significa el que administra una casa. Entonces, ¿por qué? Porque con la economía vamos a administrar recursos, vamos a administrar bienes. Entonces, una sociedad siempre va a decidir, ¿no? Va a decidir qué actividades realizar, a qué acciones se va a dedicar y quién va a llevar a cabo esa tarea. Por ejemplo, anteriormente en nuestro país se dedicaban a la agricultura, a la pesca, ¿no? A la artesanía, conforme han ido pasando los años, ya nos hemos vuelto un poco más industriales, etcétera. Pero una sociedad siempre va a encontrar la manera de qué acciones, qué trabajos va a realizar para juntar recursos para los ciudadanos, ¿no? Y de igual manera los diferentes bienes y servicios también lo va a decidir la misma sociedad sobre qué bienes y servicios debe producirse. Bien, entonces, eh, por ejemplo, ¿qué vamos a decidir, no? Vamos a decidir quién come caviar o quién come papas, ¿no? ¿Quién maneja un Ferrari, quién toma el autobús? O sea, la misma sociedad va a ir determinando esto y es importante que se dé una adecuada administración de recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Los recursos son escasos. Y ahí vamos a repasar algunos términos que son típicos de economía o típicos de un estudio de economía. Y vamos a repasar, por ejemplo, el término escasez, ¿no? ¿Y qué cosa significa escasez? Escasez significa que hay recursos limitados y por lo tanto no puede producirse todos los bienes y servicios que la gente desearía tener, ¿no? No yendo muy lejos ahora en España, ¿no? Pese a que España es uno de los países que produce el agua para todos los demás países miembros de la Unión Europea, en España tienen escasez de agua, ¿no? Han habido periodos muy fuertes de sequía y otro tanto que no permite que este país, a pesar de ser el que produce el agua para el resto, sea el que se llene pues, de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la escasez indica de que hay recursos, la sociedad posee recursos, pero estos recursos son escasos. Igual de la misma manera que los miembros de la casa no pueden tener todo lo que quieren, ¿cierto? Entonces, la sociedad no puede proporcionar a todos el máximo nivel de vida que cada uno aspira. Entonces, no puede darse a todos igual, no puede darse a todos. Todos no podemos tener nunca lo que quisiéramos todo de manera ideal, ¿no? Entonces, economía es justamente el estudio de cómo esta sociedad va a administrar estos recursos que son escasos. Esa es la economía, ¿no? Entonces, los recursos naturales también son limitados, también son limitados. Entonces vamos a repasar ahora los 10 principios de la economía y luego vamos a hablar de algunas estadísticas, ¿no? Internacionales, nacionales y algunas locales para luego pasar a lo que es economía en salud. Entonces, uno de los principios de la economía
es que uno de los principios es que los padres deciden cómo gastar su ingreso familiar, ¿no es cierto? Los padres son los que deciden cómo gastar este ingreso familiar. El estudiante en cómo dividir sus recursos de tiempo para estudiar. La sociedad decide entre pan y armas, entre la eficiencia y la equidad. Entonces aquí vienen dos términos que sí me importa que ustedes lo tengan claros, que son la eficiencia, la equidad, la eficacia y la efectividad, ¿no? Son varios términos que uno los tiene que conocer. Entonces, ¿qué cosa es ser eficaz? A ver, ¿quién quiere atreverse a dar una idea de qué cosa o qué significa para ellos ser eficaz? ¿Qué significa ser eficaz? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿alguien tiene una idea o no? ¿Qué cosa es ser eficaz? Eficaz significa, jóvenes, significa hacer las cosas que se tenían planeadas, ¿no? El que yo soy eficaz. Y creo que esto lo hablamos en el módulo 2 donde hablamos de los principios de gestión, me parece, no me estoy segura. Pero la eficacia se refiere a obtener resultados, los que te habías planteado. No importa el tiempo, no importa si gastas más, pero finalmente lo logras, ¿no? Y la eficiencia, en cambio, es una característica que se va a referir a buscar ahorrar, economizar lo más posible, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una campaña, tú tienes, a ver, que vacunar a 200 niños. Ok, tú lo logras, lo haces, ¿no? Pero te demoras pues 6 meses, 8 meses, pero lo haces. Entonces, el eficiente no, el eficiente administra sus recursos, junta profesionales de enfermería, hace puntos de vacunación móvil, puntos de vacunación fijos, etcétera, ¿no? Hace toda una campaña y logra vacunar a los mismos 200 niños, pero en un mes. Entonces, ¿quién fue más eficiente? El segundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque logra economizar recursos. Y la equidad se refiere a esa característica que distribuye la riqueza de modo igualitario entre los miembros de la sociedad. Pero no es que yo le voy a dar a todos 100, 100, 100, 100, porque todo, no, ese no es ser equidad. Ser equidad es darle a cada uno lo que le corresponde, lo que le corresponde. ¿No? El que yo diga, por ejemplo, no vamos a hacer el diezmo, hay el 10% a todos, ¿no? Porque ustedes ganan diferente a lo que yo gano. Entonces, lo justo sería 10% de lo que tú ganas, 10% de lo que tú ganas, de cada uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería equitativo. Y la efectividad es cuando hablamos de un término que tú eres eficaz, eficiente y además eres efectivo. Quiere decir que logras los resultados y transformas una sociedad, una realidad. Ese es ser efectivo, ¿no? Entonces, el otro principio de la economía es que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia por obtenerlo. Por ejemplo, la decisión de asistir a la universidad o al seminario, ¿no? Ese es un costo de oportunidad que le llamamos. Lo que sacrifica, o sea, ¿qué cosa es el costo de oportunidad? Es lo que yo sacrifico con el objeto de obtener algo, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes hoy día sábado, de repente pudieran estar bailando, pudieran estar en una discoteca, en una fiesta, por ahí paseando, ¿no? Pero ustedes han dejado eso, esos momentos de diversión de este sábado por el diplomado que tienen hoy. Entonces, ese es el costo de oportunidad, lo que sacrifica con el objeto de obtener algo. En mi caso igual, ¿no? Yo de repente estaría, no sé, hubiera salido por ahí, ¿no? O qué sé yo, pero estoy sacrificando porque estoy aquí dictando la ponencia. Entonces, ambos hemos renunciado a algo para obtener otra cosa. Entonces, ese es el costo de oportunidad, lo que yo dejo de hacer, ¿no? O dejo de percibir por obtener otra, otra cosa, ¿no? Ese es mi costo de oportunidad, ¿no? El que yo renuncio a un trabajo, pero me voy a otro, mi costo de oportunidad.
El tercer principio, hablamos de que los individuos racionales piensan en términos marginales. Los individuos racionales piensan en términos marginales. Entonces, un individuo racional hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa margen? Hay un margen, a veces decimos, un margen de error. ¿Qué cosas son? ¿Qué es el ser marginal, no? Significa ese borde. Por eso los cambios marginales son aquellos que se realizan en el borde de lo que hacemos, ¿sí? Esos cambios marginales son los pequeños ajustes que le hacemos a la hora de la hora en un plan de acción. Esos son los cambios marginales, ¿ya? ¿Qué más? Las decisiones marginales nos ayudan a explicar algunos fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué el agua es barata y los diamantes son caros? ¿No? ¿Por qué el agua es más barata si es más necesaria que un diamante? El diamante no lo usamos todos, pero son más caros. ¿Por qué las líneas aéreas están dispuestas a vender un boleto a un precio inferior que el costo promedio? Entonces, esos son los ajustes que se hacen a la hora de la hora en los boletos. Entonces, un individuo racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor al costo marginal, ¿no es cierto? Siempre queremos, o sea, uno va a vender, por ejemplo, tenemos las uvas, te costaron 5 soles, no lo vas a vender pues a 4, a 3 soles, por lo menos tiene que ser a 5 soles, ¿no? Para no perder. Entonces, un individuo racional. El cuarto principio es que los individuos responden a los incentivos, ¿no? ¿Y qué cosas son los incentivos? Es aquella motivación, ¿no? Aquello que induce a las personas a actuar, aquello que lo mueve, que lo incentiva. En el trabajo puede ser, te quedas más tarde, te vamos a dar un incentivo o tus horas extras, es un pago adicional. Entonces, la persona que se queda dice, bueno, me quedo, ¿no? Pero me van a pagar más. Entonces, también puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vemos? A ver. Los individuos racionales responden a los incentivos debido a que toman decisiones comparando siempre los costos y los beneficios. O sea, siempre, muchas veces nosotros nos movemos a ese ritmo del tema de, ¿a cuánto me costó? Ok, ¿qué gano? ¿No? Ya, ese es mi costo, pero ¿qué gano? Entonces uno se mueve a ese ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La estrella del básquetbol de los Miami Heat. LeBron James entiende el costo de oportunidad y los incentivos. Entonces, él por eso es que decide brincar de la escuela a las grandes ligas, en donde ha ganado millones de dólares como uno de los mejores jugadores de la NBA, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos a ir entendiendo muchos. Messi también, ¿no? De un lado a otro, entonces ven el costo de oportunidad y los incentivos. Bueno, quinto principio. El quinto principio nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, ¿no? El comercio. El comercio entre dos naciones no es una competencia deportiva en la que uno gana y el otro pierde, no. El comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Ojo, el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes, ¿no? Y acá hago un paréntesis, ¿no? ¿Por qué creen que los países de la OCDE, ¿no? Siempre están viendo de qué manera se benefician con la economía del uno, del otro? ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a dos o más países que conforman la OCDE de avanzar juntos. Entonces siempre están tratando de empujarse, de avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque entre ellos también intercambian temas comerciales, intercambian negocios, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A ver. El comercio, además, entre dos países mejora el bienestar de las naciones participantes y estos países que se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que mejor hacen, ¿no? Y poder disfrutar variedad de bienes y de servicios. O sea, en la actividad que más se dedican. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿qué actividad nos va bien comercializando? Ahorita, por ejemplo, se han disparado los precios de los arándanos, ¿no? De las pitahayas.
Bueno, ¿cómo el comercio afecta a nuestra familia? Definitivamente, ¿no? ¿Cómo puede afectar a nuestra familia el comercio? Cuando no hay intercambio de producto, cuando hay inflación, los precios se disparan, entonces el costo de la canasta familiar básica aumenta y de alguna manera va afectando a la familia, ¿no? Entonces, cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, también está compitiendo con otro miembro de otra familia, ¿no es cierto? Igual, van de compras, cada familia compite con las demás. El bienestar de una familia no mejorará si ésta se aleja del resto. Si lo hiciera, tendría que cultivar sus propios alimentos. O sea, siempre vamos a estar en constante intercambio. Antiguamente se usaba el trueque, que era, bueno, uno intercambiaba algún producto y no necesariamente tenías o teníamos el dinero para cancelar. Entonces, ¿qué se hacía antes? Se intercambiaba. Ya yo te doy arroz, ¿tú qué tienes? Me das limones. Ya, tú tienes limones, ok, ahora yo te doy tomates, ¿no? Y vamos haciendo trueque. Pero luego ya viene el tema del dinero, ¿no? Aparece la moneda, etcétera. Sexto principio, normalmente entre los mercados, bueno, normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces, los países comunistas a veces se han basado en la premisa de que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos escasos de la economía, ¿no? Y que todo sea centralizado, con una planificación central, o sea, todo centralizado y que el gobierno era el que distribuía, el gobierno era el que daba, el gobierno era el que hacía. Sin embargo, no es así, ¿no? Nosotros aquí en nuestro país tenemos, según la Constitución, artículo 38, tenemos una economía social de mercado, ¿no? Una economía social de mercado y eso nos apertura a decir, a señalar de que el Estado no es el que debe, ¿cómo les digo? Administrar todos los bienes, ¿no? El socialismo a la larga siempre ha demostrado que los países que se encuentran en esta situación terminan siendo o llevando a la ruina a su propio país, ¿no? Ese tipo de economías socialistas llevan a la ruina al país. Entonces, la economía de mercado es la que asigna sus recursos a través de las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas, en donde esos interactúan para conseguir bienes y para conseguir servicios, ¿sí? Entonces, la idea es que sí, si bien es cierto en nuestro país se ha realizado la descentralización, ¿no? Y desde el 2006, miren, llevamos 18 años, pero no hemos tenido buena experiencia. No hemos tenido. A veces pareciera de que si Lima manejara nuevamente todo el presupuesto, creo que las cosas irían mejor. Pero la idea es también que los gobiernos regionales aprendan a administrar sus propios recursos, ¿no? Bueno, luego el principio 7 nos dice, algunas veces el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿A qué se refiere? Se necesita el gobierno porque hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son claves para el libre mercado. Ojo, a veces el Estado puede mejorar los resultados del mercado, pero no quiere decir que el Estado va a estar metido todo el tiempo realizando actividades económicas, ¿no? O regulando a cada momento, a cada centímetro. No, a veces nada más se necesita que el Estado por ahí intervenga de alguna manera, pero no a que esté metido siempre en la economía, porque esto de alguna manera termina afectando la libre economía de mercado, ¿no? Que es lo que no se quiere. Los derechos de propiedad, aquí también es un término importante, saber qué cosa es derecho de propiedad. Es la habilidad que tienen los individuos de ejercer control sobre recursos escasos, ¿ya? Entonces esto ténganlo en cuenta, es la habilidad que tienen los individuos de ejercer control sobre recursos escasos. Ya, principio, disculpen. Ya, estos términos también son importantes que los conozcamos, ¿no? ¿Y qué cosa es una falla de mercado? Es una situación en la cual el mercado utiliza
sus propias fallas para asignar los recursos eficientes, ¿no? Hay fallas del mercado, por ejemplo, el oligopolio, el monopolio, que surgen, ¿no? Entonces, ese término también es importante que lo conozcamos. Si bien es un poco largo de explicar, hay muchos ejemplos, bueno, por el tiempo no nos vamos a dedicar netamente a estos términos porque nosotros estamos más enfocados en lo que es la economía en salud, pero es importante que conozcan, ¿no? Las fallas del mercado. Entonces, ¿qué cosas son las externalidades? Las externalidades son impactos, ya sean positivos o negativos, que ocurren fuera, ¿sí? Y este impacto de acciones, ya sea de una persona, ¿no? O de una empresa o una externalidad, algo que ocurre fuera, eh, afecta de manera positiva o negativa el bienestar de otras o de terceros, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, la contaminación, ¿no? ¿Qué más? Otra externalidad, un terremoto, un desastre natural, ¿no? Inundaciones, lluvias, esas son externalidades negativas. Y algunos ejemplos, a ver, de externalidades positivas, puede ser el incremento de presupuesto, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el poder del Estado? Es la habilidad que unos actores económicos tienen de influir en los precios de mercado. Ahí vemos el tema del monopolio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué monopolio tenemos? ¿Tenemos algún monopolio en nuestro país? ¿Qué dicen? ¿Tendremos algún monopolio? La venta de medicamentos, ya, pero no es un monopolio. El monopolio es cuando es, como por decir, la única empresa que existe, ¿no? Por ejemplo, Sedapal, ¿no? Sedapal es un ejemplo de monopolio. Bacus, ¿no? Eh, Sedapal, ¿no? Sedapal vende, perdón, es la única empresa que nos dota de agua, por ejemplo, ¿no? En el tema público, ya, ok, es un monopolio natural. ¿No? Luego tenemos el oligopolio. Oligopolio es cuando dos o tres mercados son los que influyen o tienen la mayor parte del mercado ahí. ¿A quién tendríamos, por ejemplo? En esta parte del oligopolio, a ver. Un ejemplo de oligopolio. Por ahí van bien, creo. ¿En qué mercado tenemos dos o tres empresas que manejan todo el mercado, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué empresa tenemos ahí? Tenemos a Claro, a Entel, a Movistar. Entonces ahí podríamos decir que hablamos de un oligopolio, ¿no? Entonces, estos tipos de poderes que se suscitan en el mercado, finalmente ellos son los que definen el tema de los precios, ¿no? Ya vamos a ver que en nuestro sistema de salud tenemos también un oligopolio en el tema de las EPS. Luego vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, está RIMAC, Pacífico y, a ver, tenemos RIMAC, Pacífico, Mafre y La Positiva. Son los que manejan el mayor porcentaje en el tema de EPS, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de oligopolio. Bueno, vamos avanzando entonces. Muy bien, sigan participando por el chat, ¿ya? Yo los estoy leyendo. El octavo principio nos dice el nivel de vida de un país depende, miren, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios. Ojo, ¿ah? ¿Qué pasa con esos países que terminan importando todo? Como es el caso de Panamá, ¿no? Panamá no te exporta nada, Panamá te importa todo, todo es del extranjero. Todo lo que hay en Panamá es del extranjero. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad con esos países?
¿no? Terminan pues teniendo un nivel de vida estancado. Por ejemplo, el nivel de vida de un país, dice acá bien claro, depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios. Por eso es que nuestro país tiene que seguir produciendo bienes y servicios y eso va a permitir que la economía crezca, porque si no la economía se paraliza, ¿no? Entonces, acá dice, casi todas las diferencias entre los niveles de vida pueden atribuirse a los niveles de productividad, ¿ya? Casi todos los niveles de vida. Entonces, la productividad se refiere a la cantidad de bienes y de servicios que producen con una unidad de trabajo. La relación entre la productividad y el nivel de vida tienen implicaciones finalmente en la política económica, siempre, ¿no? Cuánto produzco y según lo que yo produzco tengo el nivel de vida. Entonces es importante que en nuestro país nos preocupemos en el nivel de productividad, ¿no? Por eso es importante conocer estos principios y estos términos que estamos usando acá, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Los responsables, bueno, el principio 8, ¿no? Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué más? Los responsables de la política económica deben de asegurarse de aumentar la productividad, ¿no? De aumentar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudio, herramientas y tecnologías. Entonces, cuando nosotros queremos apostar por la educación, el gobierno también tiene, o el Estado tiene que ver hacia el futuro, ¿no? Mirar el nivel de capacidad de nuestros estudiantes, porque ellos van a ser el futuro del país. Entonces hay que darles un nivel adecuado de estudios, de herramientas, de tecnología, para que ellos puedan después ser los productores de nuestro país, ¿no? En China, ¿qué pasa? En China, ellos desde muy pequeños, la vez pasada veía leía, ¿no? Un documental donde hablaban acerca de algunos colegios en el nivel inicial donde incluso les hacen cocinar algo simple, ¿no? En guafleras, lo más simple que pueden cocinar, ¿no? De repente pasar un huevito. Entonces ya los niños desde ahí ya se están formando para ser productivos, para ser productivos. Por eso es que después, cuando llegan al nivel adulto y ellos son tan organizados y tan estructurados en ese tema, que ellos aportan de esa manera a su país, ¿no? O la productividad. Y recuerden que la productividad te lleva a tener un nivel de vida más adecuado, ¿no? 9 dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben. ¿Y cómo le llamamos a esta subida de precios? ¿Saben alguien? ¿Saben cómo se le llama a la subida de precios? A ver, ¿alguien por ahí tiene una idea? Cuando decimos que los precios suben, hablamos de una inflación. Entonces, la inflación es el aumento en el total de precios de la economía. Y ahí dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, o sea, cuando hay mucho, lo que decía Alan García, ¿no? La maquinita, y había muchos billetes, esto mueve la economía, ¿y qué pasa? Se lleva a una inflación, porque finalmente esos billetes que están aumenta la oferta, entonces disminuye la demanda, ¿no? Y el precio aumenta. Entonces, miren, qué importante es tener en cuenta estos principios económicos al momento hasta de gerenciar un país, no solamente tu servicio de salud, sino incluso un país. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado fue sí, cuando Castillo el anteaño, ya estamos hablando, ¿no? El anteaño pasado, cuando Castillo se demora en nombrar al presidente del BCR. ¿Qué pasa? Que se habían emitido dólares, ¿no? Y esos dólares estaban fluctuantes en el mercado. Entonces, cuando él se demora en nombrar al presidente del BCR, no podía nadie autorizar, porque eso está por ley, nadie puede autorizar la salida de los billetes, de los dólares emitidos, sino el presidente del BCR. Entonces, como Julio Velarde solamente era encargado, él no podía decir, oye, ya retiren los dólares, pero él sabía que tenían que retirarse los dólares porque si no íbamos a ir a una inflación y eso se iba a disparar. Y fue así, pues tristemente Castillo se demora en nombrar
al titular del BCR para que al final ratifique a Julio Velarde y esto hace que ese fue el error de Castilla. Ese fue el gran error para que en el 2023 iniciemos con inflación. Nosotros en la pandemia hemos llegado a una inflación del 8%, 7 a 8%. ¿Y cuánto es lo que se espera como inflación? ¿Cuánto creen ustedes que como país esperamos? O al menos aquí el BCR, luego les voy a contar una buena del BCR, pero a ver, ¿cuánto creen ustedes que esperamos nosotros como país? ¿Qué esperamos como país? ¿Cuánto esperamos a tener de inflación? ¿Alguien sabe? ¿O qué idea tienen? A ver, lancen un número por el chat, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5%. Pero ya hemos llegado a la inflación que ha sido la más alta, el 8%. ¿A cuánto creen ustedes? A ver, a ver, vayamos ahí leyendo. 10%, dice Capristano. Mucho, mucho Capristano, 10%. 3,5. Bueno, ya es más bajo, ¿no? Ya, aquí en el Perú, el BCR, gracias Silvia, gracias Tairi. Ay, Dios mío, me duele. Aquí en el Perú, el BCR cuida mucho que esa inflación llegue máximo al 2%. A 1 a 2%. Es lo máximo que se espera en nuestro país. Y así hemos estado creciendo en la economía. El BCR ha hecho maravillas en la pandemia. Y yo me saco el sombrero con el gran trabajo que ha hecho el BCR, porque esto ha permitido que nuestra moneda no sea devaluada, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Argentina, en Bolivia, ya ni que hablar, ¿no? Que han estado pasando por tiempo de inflación y además con una moneda devaluada. Si bien nosotros estamos atravesando un tema de la estanflación, ¿qué cosa es la estanflación? La estanflación es la inflación más la desaceleración del crecimiento económico. Entonces, en algún momento nosotros como país también hemos estado atravesando el tema de la estanflación, pero la idea aquí es que podamos recuperarnos, ¿no? Y poco a poco, ya vamos a ver la inflación de ahora, ya les voy a mostrar en cuánto estamos, pero poco a poco a lo que estábamos en la pandemia hemos ido avanzando. Yo me acuerdo que el año pasado, más o menos en ese tiempo, estaba pues en Madrid, ¿no? Y sube al tren, estaba yo en el tren, porque la gente anda en tren, caramba, hasta los ministros andan muy bien, no se necesita auto, entonces. Suben al tren una pareja de esposos que eran, me parece que eran de Honduras, si es que no recuerdo, ya Honduras o Guatemala, algo, un sitio por ahí del Caribe. Y ellos se subían, ¿no? Y estaban preocupados, y venían conversando y me miraban y luego me dijeron, ¿y de dónde eres? Ah, soy de Perú, le digo, no soy de Perú. Ah, vienes de Lima, de Perú, qué gusto, mira que no sé qué, que no sé cuánto, se pusieron a conversar. Ellos también iban al aeropuerto o iban, bueno, a un lugar, no sé, pero iban en el tren. Y empezamos a conversar, ¿no? Y ellos me decían, no, chica, en nuestro país la moneda es nada, o sea, nuestra moneda ha caído que no vale nada, ¿no? Y mira, me dijeron en ese momento el monto, ¿no? Entonces, el peso de ellos valía como no sé cuántos mil, ¿no? Dólares. Entonces, y me decían, no, pero tu país, o sea, no, la moneda no ha caído. ¿Y cuánto vale, qué moneda tienen ustedes? El sol. ¿Y ahí cuánto vale un sol? Bueno, en ese tiempo, les hablo del año pasado, bueno, el sol está valiendo 3,82 dólares. Ah, pero está muy bien, mira, nosotros somos como 20.000 pesos, vale un dólar, ¿no? Entonces ellos se quejaban de eso. Entonces, se valora mucho el trabajo que ha hecho el BCR en el tema económico durante la pandemia, porque a pesar que hemos tenido de todo en la pandemia, nuestra economía ha salir triunfante de todo esto, ¿no? Porque finalmente nuestra moneda, bueno, no.
comparada a otras de la región, se mantiene estable. Y el que una economía se mantenga estable ayuda a atraerlos a los inversionistas. Si en un país no hay inversión, no funciona, no avanzamos, no avanzamos, ¿no? Entonces nuestra economía gira también al torno de la inversión. Entonces la inflación que manejamos como país es del 1 al 2% como máximo, ¿ya? Gracias. ¿Qué más? Bueno, esto lo vamos avanzando. ¿Qué más? A corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿no? Imagínense la inflación y peor estar desempleados. Bueno. La mayor parte de los economistas hablan de efectos a corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, dicen en la economía, un aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel del gasto, ¿no? Conforme yo tengo más dinero, también gasto más. Un aumento en la demanda ocasiona que las empresas aumenten sus precios y produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Un aumento en el aumento de trabajadores contratados disminuye el desempleo, ¿sí? Entonces ahí tenemos también el ciclo económico. ¿Qué cosa es el ciclo económico? Son las fluctuaciones de la actividad económica como el desempleo y la producción. Ya ese es el ciclo económico. Tiene a dos variantes importantes que debemos de tomarlas en cuenta, que son el desempleo y la producción, ¿ya? Bueno, entonces, finalmente, ¿cómo toman decisiones los individuos? ¿No? Ahí tenemos los 10 principios de la economía. Vamos a tener la gente enfrenta disyuntivas. El costo es algo, o el costo de algo es lo que tengo que sacrificar para obtener, ¿no? Un ratito mi cargador se va. Muy bien, ¿qué más? La gente racional piensa en términos marginales, la gente responde a incentivos, ¿no? ¿Qué más decíamos? El comercio puede hacer que todos se beneficien, miren, ¿no? Generalmente el mercado es la mejor manera para organizar la actividad económica. El gobierno puede algunas veces mejorar los resultados del mercado. Algunas veces, ojo, el gobierno no tiene por qué interferir a cada momento en el tema de economía. Bueno, en los países el nivel de vida depende de la habilidad que se tenga para producir bienes y servicios. Ojo, no hay que caer en la importación nada más. Nuestro país necesita producir. Los precios aumentan cuando el gobierno imprime mucho dinero y en el corto plazo la sociedad enfrenta la disyuntiva entre inflación y desempleo. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de términos de manera general en la parte economía. A continuación, yo les voy a presentar algunas estadísticas que ustedes como salubristas, en este caso, ¿no? Como trabajadores del sector salud, deben de manejar muy al margen si son médicos, si son solamente enfermeras, etcétera. Hay que manejar el marco macroeconómico multianual y eso todos los años se publica, todos los años. Yo les voy a enviar, cuando terminemos este módulo, esta ponencia, les voy a enviar el marco macroeconómico. En verdad es corto el tiempo, ¿no? 2 horas nos quedan corto para hablar acerca de todo el tema de economía en salud, pero voy a tratar para que ustedes ya lo tengan y lo van leyendo, el marco macroeconómico mundial 2024-2027, ¿ya? Para que también lo conozcan, ahí se publican todos los indicadores macroeconómicos a nivel país. Entonces vamos a ver. Ya. ¿Cuándo se aprueba? ¿Qué cosa es el marco macroeconómico multianual? Es un instrumento de gestión ya que se aprueba
en sesión de Consejo de Ministros. O sea, la PCM lo aprueba y siempre nos da el marco de los principales indicadores macroeconómicos. Se hace una proyección de más o menos 3 años, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el 2023 se aprobó el 27 de agosto del 2023, ¿ya? En sesión de Consejo de Ministros. Entonces, aquí vemos un balance general, ¿no? ¿Cómo está la economía? Es un diagnóstico que se nos hace de la economía. Entonces, primero, la economía mantiene su resiliencia, ¿ya? Lo primero es eso, la economía mantiene su resiliencia, o sea, su capacidad para sobrevivir a pesar de las circunstancias negativas, ¿no? A pesar de todo eso, como les digo, hemos mantenido una economía sólida a pesar de los choques que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido choques muy fuertes en la pandemia y después de la pandemia, en los meses siguientes que terminó, hemos tenido fuertes situaciones económicas. Sin embargo, nuestra economía ha sabido mantener su resiliencia y eso es muy bueno, porque de toda la región de América Latina, ¿no? Somos el país que se ha mantenido sólido con el tema de su moneda, ¿ya? Entonces, eso ha hecho que perdón, que muchos inversionistas continúen confiando en nosotros a pesar de que hemos pasado por una crisis de pandemia muy fuerte, nuestra estabilidad económica se mantiene y eso es bueno. Eso atrae a inversionistas y eso hace crecer la economía del país, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este balance macroeconómico? Vean, la inflación va a continuar, pero empezará a desacelerizarse en los siguientes meses. Se va a ir disminuyendo, ¿no? Ahora vamos a ver que de pandemia, que estábamos entre 7 y 8%, ha ido cayendo la inflación, ha ido desacelerando, ¿no? Desde julio ha iniciado un proceso de recuperación económica, es decir, desde julio de 2023 hemos visto que se ha ido recuperando la economía del país. No, si bien en el sector pobre, extremo pobre, porque en el pobre todavía a veces hay mejoras, pero en el sector de extrema pobreza a veces no se palpa directamente, ¿no? Este, esta recuperación económica. Pero recordemos que en nuestro país hay muchas MIPES, o sea, las medianas y pequeñas empresas, en torno a la cual el 90% de nuestro país gira en torno a ellas. Por eso es que es muy importante que estas pequeñas y medianas empresas puedan estar formalizadas. Pero ¿qué pasa en nuestro país? La mayoría evade tributos y eso no permite recaudar los fondos necesarios para el gasto público, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que si ustedes no entienden algún término, porque a veces uno suele ser muy técnico en el tema, sobre todo de economía, a mí me gusta mucho la economía, he llegado a entenderla porque también es un poco, sobre todo para los abogados, es difícil, ¿no? Entender el tema económico. Por eso es que no hay, todo abogado quiere un economista, ¿no? Y todo economista necesita su abogado. Bueno, yo les voy a rogar que si ustedes no entienden algún término de lo que se está usando, levantan la mano y me dicen, eh, magistro, no entiendo tal tema o necesito que me explique esto, no sé, pero me lo dicen. Sí, porque ahorita les estoy yo hablando de un poco las MIP, la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, de pronto por ahí algo que no les queda claro, yo de mil amores les voy explicando, ¿no? Entonces, desde julio se ha iniciado este proceso de recuperación económica, ¿ya?
Estamos trabajando como país intensamente en revertir la tendencia decreciente del crecimiento potencial. Ya lo que se quiere es que la economía siga creciendo, siga creciendo. Em, a ver, les voy a lanzar una pregunta así y ustedes por el chat me contestan en estos 2 minutos que siguen, ¿ya? Pero piénsenlo ya. ¿Qué opinan ustedes de los bonos que se han dado durante la pandemia? ¿Qué opinan de los bonos que se han ido dando a lo largo de estos que han servido para recuperar la economía, entre comillas? A ver, ¿qué opinan ustedes de eso? Les voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan contestar, ¿ya? En el chat. ¿Qué opinan? Así libre. No, no, no es que perdón, no es que haya respuestas buenas, respuestas malas, sino libre. A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Les pareció una exageración? ¿Qué piensan ustedes de eso? Muy bien, ahí dice, Tairi nos dice, bueno, para mí fue un remedio temporal, son un remedio temporal, ¿ok, Tairi? Y Silvia nos dice, fueron de gran ayuda, sobre todo para los que trabajan del día al día. Bueno, les comento algo que me lo dieron, es una data que me dieron desde el BCR, ¿ya? A veces uno dice, ah, no, pero es que está bien, pues, ¿no? Porque es nuestra plata y que no sé qué, que nos den y que por aquí, que por ahí. Pero en verdad, muchachos, les cuento de que el BCR maneja dinero que han ido ganando de las inversiones, es decir, nuestro país con la plata del Estado va invirtiendo, ¿no? Para poder generar mayores ingresos para nuestro país. Entonces, no es que nosotros, o que sea nuestra plata, o alguno de ustedes ha pasado por ahí algún día dejando dinero y diciendo, yo voy a dejar, me han sobrado 20 soles, voy a ahorrarlos en el BCR, ¿no? Yo creo que nadie, ha hecho eso, ¿no? Entonces, la plata del BCR, eh, dice Tairi, yo los usaría para incrementar la economía en alguna inversión para que crezca ese dinero. Ujú. Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros en el año 2012, 2013 hemos tenido un fuerte ingreso de dinero en dólares. Nosotros hemos logrado hacer nuestra caja, nuestro colchoncito en el año 2012, 2013, donde ingresaron 12 millones de dólares por inversión de cobre. Entonces, nosotros somos un país que exporta cobre y el cobre y la minería es lo que nos ha dado la posición que ahora tenemos. Sin embargo, durante la pandemia se han dado bonos y bonos y bonos y la gente quiere vivir de los bonos, que como dice Tairi, a veces son un remedio nada más temporal, ¿no? ¿Han sido de gran ayuda? Bueno, habría que ver, ¿no? Si de verdad ayudaron o es que le dieron bonos y la gente se tiró los bonos y se acabó, ya no ahorraron ni lo invirtieron en nada, ¿no? En fin. Pero un dato que me dieron desde el mismo BCR, y se los voy a comentar, es que ese colchonzote que habíamos logrado tener durante el 2012, 2013 con esa inversión que no se ha vuelto a repetir hasta ahora, ha caído grandemente. Y a mí me han dado la cifra exacta de cuánto queda, porque esos millones de dólares son los que quedan en caso de emergencia, hay un fondo, ¿no? Que no se puede tocar, pero es, por ejemplo, este caso.
¿no? Entonces, eso es lo que nos alivia un poco, como que tenemos nuestro ahorrito que nos da ahí, nos hace respirar, pero ha caído tremendamente, ¿no? Tremendamente. De tal manera que ahora tenemos poco, ya no nos queda lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, eso no supera de los 50 millones de dólares y con eso les digo mucho, por si acaso. Ya, así que si estamos, confiados en el bono, no, no es solamente bonos, ¿ya? Entonces, en el Perú se está trabajando, el BCR está haciendo un gran trabajo, el MEF también, ¿no? Se está trabajando intensamente para revertir la tendencia decreciente del crecimiento potencial. Bueno, ¿qué más? A ver. Entonces, ahora vamos a ir viendo, miren, solo no, sí, vamos a ver el panorama internacional, ¿ya? ¿Cómo está nuestro panorama internacional? Y ahí vamos a ver el PBI. El PBI mundo tendría una lenta recuperación, ¿no? Y el PBI mundo y los socios comerciales se refiere vamos a ir viendo acá alguna variación porcentual real en el año, ¿ya? Vamos a centrarnos, miren, en los últimos años, en el 2020 cayó, ¿no? Ahí está, el mundo es el color verde y el azul son los socios comerciales. Entonces, el PBI del mundo iba a 3,6, 2,8, ¿no? En nuestro país también estaba muy bien, cuando de pronto, ¡pa!, cae, ¿no? Cae nuestro PBI en el 2020, ¿no? O cae, mejor dicho, a nivel del mundo, ¿no? 2021 se dispara, aumenta un poquito, bueno, y así se ha mantenido hasta 2023, 2024 en 2,6, con una proyección al 2027 de 2,9, ¿ya? Entonces ahí tenemos un PBI global, y ahí si ustedes se fijan en Europa, en Estados Unidos, que son las grandes potencias, ¿no? Van a ver cuánto, más o menos el marco macroeconómico está considerando, ¿no? En el caso de Estados Unidos, 1,3, 0,8, 1,8. En el caso de la zona euro, tenemos 0,5, 1,3, 1,4, 0,8. O sea, siempre están cuidando las economías, ¿no? Pero, ¿qué cosa es el PBI? ¿Alguien conoce qué cosa es el PBI? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es el PBI? O más, el PBI, claro, se le conoce como PBI, pero en realidad es el Producto Bruto Interno. ¿Pero a qué se refiere este producto? ¿Qué se refiere? ¿Alguien por ahí? Vamos a ver, ¿ya? Este Producto Bruto Interno se refiere ¿a qué? Se refiere a el valor de bienes y de servicios finales. Vamos a leer con atención esta descripción, ¿ya? Es el valor, dice, de bienes y servicios finales que se han producido durante un periodo de tiempo en un territorio. En este caso estamos hablando del Perú, ¿no? En nuestro país. ¿Cuándo se dio? Entonces, solo, dice, se refiere a bienes y servicios finales, o sea, ya cuando están terminados. Porque, es decir, al servicio que tú le das, por ejemplo, ya en el establecimiento de salud, con el paciente, a ese servicio final. Y dice, se refiere solo a, solo se refiere a bienes y servicios finales porque sus precios incorporarán el valor de los bienes intermedios. Entonces, por tanto, ¿no? Por tanto, incluir estos bienes intermedios conllevaría a contabilizarlos dos veces. Entonces, en el PBI solamente se tienen en cuenta los bienes y los servicios finales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, existen tres métodos para calcular este PBI. Existen tres métodos y ahí vamos a tener el método del gasto, el método de la producción, que es o sea, son los más usados, y hay otro método que es el método del ingreso, ¿ya? Seguro para muchos este último va a ser más fácil también, pero se usan tres métodos, ¿no?
Entonces, antes que me olvide, este PBI va a incorporar también el trabajo de los extranjeros en nuestro territorio, por si acaso, ya, en nuestro territorio. O sea, está bien, son extranjeros, pero están viviendo en el Perú y por lo tanto están produciendo aquí en nuestro país. Entonces, ese trabajo de los extranjeros de alguna manera también suma para el PBI, para el Producto Bruto Interno. Entonces, aquí tenemos, vamos a tener el método del gasto. ¿Y a qué se refiere este método del gasto? Se contabiliza la compra agregada de bienes y servicios de la economía, es decir, se suma el gasto. ¿De quién? De los consumidores de bienes y de servicios locales, por ejemplo, en el consumo privado. Se suma también el gasto del gobierno, ¿ya? Pero el gobierno gasta ya sea consumiendo e invirtiendo también, ¿no? Se suma el gasto de las empresas, inversión privada, de los extranjeros que compran nuestros productos, o sea, las exportaciones, y finalmente se excluye el gasto en bienes no producidos del país, es decir, se resta de qué? De todas las importaciones, ¿ya? Se resta de todas las importaciones. Muy bien. Luego hablamos del método del método de la producción. El método de la producción suma el valor de mercado del producto en cada etapa de la producción de cada sector productivo y le resta el valor de los insumos usados. Entonces, los sectores de la producción se clasifican en cuáles. Ahí están, ¿no? Manufactura, en minería, en agricultura, pesca y comercio, entre otros, ¿no? Entonces, ahí están todas nuestras actividades. ¿No? Como país, es decir, la minería, la agricultura, la pesca, la manufactura, comercio, etc. El método del ingreso, el método del ingreso es el tercer método por el cual pues, se puede calcular el PBI, ¿ya? Y en este método consiste, o de qué se trata este método? Consiste en cuantificar los ingresos recibidos por todos los agentes de la economía en razón de su participación en la producción. ¿Ya? Se considera como ingresos a quienes las remuneraciones, el consumo del capital fijo, los impuestos a la producción e importación y el excedente de la explotación, cuando están eh, sí, y el excedente de la explotación. Bueno, para el año 2024, vean esa lámina. A ver, ¿qué opinan? Esa lámina es de la proyección 2024 del año pasado. Ahí todavía no se había verificado, pero miren, ahí está. Él es Julio Velarde, el presidente del BCR, del Banco Central de Reserva de nuestro país, ¿no? Y el año pasado él presentó su informe, ¿no? A ver, ¿dónde está? No, el año pasado no, es a inicios de año. Él presentó el informe y el BCR presentó la proyección de la economía peruana. Y aquí en este lado, donde dice variación porcentual real, tenemos algunos valores que se refieren al PBI por sectores económicos. Y ahí tenemos al PBI primario. Entonces, el PBI primario, según ellos, lo proyectan entre 2,8 a 2,6, o 2, perdón, 2,8, ¿no? En el no primario, que es manufactura, electricidad, agua, construcción, dicen que el PBI será entre 3,1 más o menos, y en total el Producto Bruto Interno sería de 3%, que es bueno, ¿no? Pero que poco a poco esto tiende a subir hasta el 2027. Eso es lo que dice el marco macroeconómico. Veamos. Estas son algunas proyecciones de crecimiento por región en América Latina. Ahí ustedes pueden ver, acá está América Latina, la África subsahariana, Oriente,
Esta es la economía en países en desarrollo como el nuestro. Esta es la zona del euro y Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea, ¿no? Pues ahí podemos ver, miren, el PBI, ¿no? Y vamos a tener en el caso de eh, economías emergentes, llega a ser de 4,9 o una proyección, ¿no? Pero estamos en 5,6, 5,2. Bueno, ojalá, veamos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, miren, está de 2,5, 2,7, 1,9. En la Unión Europea, 0,4, 0,8, es muy bajo también, ¿no? Y en América Latina y el Caribe, 2,3, 2,5, más o menos. Entonces, esa es la variación. Esas es las perspectivas que se tiene del crecimiento económico. Este es un dato eh, del año de abril 2024, por si acaso, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Bueno, estas son las expectativas. ¿Qué otras proyecciones tenemos de crecimiento, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional? Bueno, tenemos primero que va a haber un crecimiento del PBI real y por lo tanto se va a mover las valoraciones porcentuales y bueno, Dios quiere nuestro PBI siga en aumento, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a encontrar, miren, la economía mundial llega a 3,2, economías avanzadas hasta 1,8 y en el caso de nosotros, las economías emergentes, 4,3, 4,2 más o menos, ¿no? Pero como se ve, tienden a la alza todos. Entonces, bueno, ahí tenemos mm, son dos gráficos que nos permiten ver la idea de que los indicadores adelantados de la actividad económica global se están ralentizando, ¿no? O sea, poco a poco esperamos que mejoren toda la situación en general. Ya ahí tenemos algunos índices de gestores de compras, ¿no? Bueno, lo vamos a pasar. Y el PMI manufactura. ¿Qué más nos dicen las proyecciones, no? De que la inflación global también va a ir disminuyéndose a un ritmo más moderado, más moderado. Muy bien, entonces vamos a dar 5 minutitos, por favor, no demoren para terminar. 5 minutitos de receso, vamos a decirlo así, para que puedan tomar un vaso de agüita, algo, y en 5 minutos regresamos, por favor. ¿Ya?
Muy bien, vamos a continuar entonces. Y acá vemos en este gráfico, ¿no? Vamos a ver en la estadística del mundo. Vamos a ver un poco acá la estadística mundial, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a inflación? Miren, y acá tenemos ¿no? El conjunto de países que habíamos decir hace un momento, tenemos a nivel mundial, que es em, con esta línea color verde, lo que está graficado acá. Estados Unidos de rojo, Europa de azul y la zona de América Latina, ¿no? Que es la verde. Entonces ustedes van a poder ver acá, miren cómo está la inflación en Estados Unidos. En Estados Unidos están con una tasa hasta julio del año pasado con 3.2, ¿no? Que es baja. En el caso de Europa, llegan a una tasa de 5,3. Y en el caso de América Latina, estamos en 14,1 de inflación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ajustes de esta perspectiva que se ha dado ya el año pasado para comienzos de este año también, ¿no? Ahí tenemos la zona del euro en comparación con Estados Unidos y China y América y el Caribe, ¿no? Bueno, ahí ha ido variando. Miren, desde enero 2022 hasta enero 2023, agosto 2023, miren cómo ha ido cambiando la cosa, ¿no? En Europa, en octubre de 2022 fue donde más se disparó y ha ido bajando ya. En agosto ha ido bajando, ¿no? Se mantiene en 5,5. En el caso de China, se mantiene estable, bueno, 2 puntos y algo, ¿no? Hasta el 2023 abril, y de ahí ha tenido la baja para 0,8. En el caso de Estados Unidos, miren, estamos aquí, desde 2 y tanto, se disparó en la pandemia, octubre de 2022, y ha ido a la baja. Desde abril está bajando, descendiendo del año pasado, pero su evolución es lenta, ¿no? En Estados Unidos. En América Latina, en cambio, todo ha ido aumentando, de tal manera que en agosto de 2023 hemos llegado a 22,6. Imagínense, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios en nuestro país se tiende a la baja. El tema es que los demás países, si ustedes se dan cuenta, alguien me lo preguntó la vez pasada, ¿qué tanto tenía que ver con el tema de los países comunistas? Bueno, y ahorita ustedes saben que la mayoría de nuestros países de América Latina son comunistas y eso a la larga trae consecuencias terribles a un país, ¿no? Ya vemos Venezuela y otros países ahorita está muy fuerte, el tema en Colombia también, ¿no? Bueno, entonces las tasas de interés de los principales bancos centrales también continúan a la alza, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el BCR europeo y el Banco de Crédito, perdón, el Banco de Inglaterra, ¿no? Entonces miren ahí cómo estamos con la variación porcentual. En Estados Unidos hay una tasa actual de 5,25, ha variado a 5%, ¿no? En Europa, la tasa actual es de 4,25%. Y la tasa actual en el caso acá, en América Latina, ¿no? 5,25. Aquí, la política monetaria restrictiva a nivel global afectó las condiciones financieras. Vamos a ver, ¿no? Acá vemos cuáles considerar que es el mayor riesgo de la cola. Y bueno, acá tenemos pues la inflación elevada mantiene a los bancos centrales agresivos. Y bueno, de todas maneras se va a crear algún tipo de recesión económica, perdón, de recesión mundial, ¿no? La geopolítica que también empeora. Ya vemos ahora todo el tema de conflictos que hay, ¿no? Por el tema de territorio, la inteligencia artificial, tenemos la burbuja tecnológica ahí, escenarios de riesgo de crédito sistémico también.
Pero ¿cuál es la que se considera mayor? La inflación elevada, ¿no? Bueno, acá yo no me voy a detener mucho, también hay un endurecimiento de las condiciones financieras, ¿no? Aquí vamos a ir viendo que los precios se han ido moderando en cuanto a las materias primas, pero que continúan en niveles elevados, ¿no? Entonces, bueno, acá no me voy a detener mucho, pero acá está el cobre, más o menos el cobre por dólares por cada libra, cuánto está dejando de ganancia. Acá vemos, miren, por ejemplo, en el 2021 ha sido donde más se ha disparado. 2023, bueno, se está recuperando y 2022 también fue bien, ¿no? Iba bien hasta junio del 2022 y luego cae en julio de 2023, ¿no? Y miren, ve cómo hemos seguido avanzando, así como, bueno, a ver, ¿qué más? En el precio del oro, el precio del petróleo, que no me voy a tener ahí, pero como verán, el Perú es un gran exportador de esos minerales y por eso es que más que todo de cobre, ¿no? Que donde vamos a generar un ingreso. Aquí miren, vemos nosotros Perú términos de intercambio y precios de exportación, ¿no? Y ahí vemos términos de intercambio en cuanto a, eh, igual son las materias primas, lo que hemos visto hace un momento. No me quiero detener mucho ahí porque vamos a hablar eso más adelante, así que continuamos, ¿ya? A ver, acá vemos igual materias primas. Bueno, pues ahí vean así el contenido internacional. Ahora vamos a ver un panorama más aterrizable, más digerible, ¿no? Más de nuestro país. Vamos a ver el panorama local. Bueno, acá, como ustedes ven este gráfico, ya nos han dicho los expertos, la inflación va a continuar moderándose, ¿no? Va a continuar desacelerando y se va a moderar. Acá vemos una comparativa de esa variación porcentual desde noviembre de 2002. Miren cómo era nuestra inflación, ¿ya? En el 2008, 2009, no sé si ustedes recuerdan que hubo eh, una crisis económica a nivel mundial, sobre todo en Canadá, Estados Unidos. Miren la inflación, ¿no? Llegamos a bordear el 6 punto y algo por ciento. Luego hemos ido teniendo una tendencia a la baja hasta que hemos llegado a mantenerla en 5%, luego en 4 punto algo por ciento. Entonces, hasta más o menos el año 2018, en abril, por ahí, perdón, en mayo de 2018 disminuye, ¿no? Disminuye totalmente. Bueno, entonces lo que se espera es que esta inflación siga disminuyendo. Actualmente, bueno, el último reporte de agosto de 2023 se señala ahí que existe, ¿no? Una inflación de 5.6, miren. Es alta, ¿no? Todavía. Para la meta que nosotros manejamos de 1 a 2 es alta. Bueno, vamos avanzando entonces. Acá vamos a tener la variación porcentual, eso ya no nos vamos a detener porque ya les he explicado cómo ha ido, ¿no? Mm, Acá también vemos que el cambio climatológico ha tenido de algún modo que ver, ¿no? Entonces acá, miren, en la pesca, manufactura, bueno, producción primaria, agrícola. Aquí, miren, en junio de 2023 hemos tenido menos 68,9 de PBI pesca, manufactura agropecuaria y agrícola.
Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué se nos dice, no? Que estas actividades igual, en el caso de la pesca, no ha habido apertura de pesca de anchoveta, pero eso ya viene desde hace un buen tiempo, no es de ahorita ni del año pasado. Esto más o menos será en fines o inicios del primer año que se ha ido evidenciando. Ya no es como antes, ¿no? Que la anchoveta, uy, todo el mundo iba y ahí podía libremente, ¿no? Ya hace unos años estuve por Chimbote y cuando fuimos a este lugar, ahorita no recuerdo, estábamos en un botecito, ¿no? Y nos iban explicando de que la anchoveta ha bajado bastante, ¿no? Entonces ya como que nadie tiene esa facilidad como antes. Bueno, entonces ese es un impacto de todas maneras el sector, ¿no? Del cambio climático o algún impacto que ha tenido de todas maneras en la economía del país, miren, ¿no? Bueno, también ha habido impacto de fenómenos climatológicos en sectores primarios y PBI, ¿no? Hemos tenido en el tema de la pesca, en la manufactura primaria, en el déficit de agua, el fenómeno Yaku, el fenómeno costero, que también están previstos, ¿no? Y bueno, hemos llegado a un PBI negativo ahí en ese sector, ¿no? Entonces, eso es importante que lo veamos. Luego ahí vamos a ver un PBI que se ha ido desestacionalizando, porque al inicio estaba como que estancado, ¿no? Entonces ya se le da un poquito de dinamismo con esto. Entonces ahí podemos notar cómo a partir del primer bimestre, segundo bimestre del 2023 ha ido aumentando, ¿no? Bueno, otra medida que tomó el gobierno para la reactivación económica fue la implementación de un conjunto de medidas para impulsar la reactivación económica. Y dentro de esto tenemos a la ley Punche, ¿no? O sea, nosotros, miren, con esto yo les quiero decir, de repente por ahí alguien dirá, ay, qué aburrido estas cosas. No, no, no. Con esto lo que les quiero decir es que ustedes, a pesar de solamente estar trabajando en el sector salud, nosotros a veces nos evocamos o nos abocamos solamente al tema de los pacientes, al tema no sé, pues, patologías grandes, que eso lo vamos a ver después de esto. Yo creo que por el tiempo hoy día no vamos a terminar de ver el modelo de financiamiento del Perú, pero lo vamos a ver la siguiente clase iniciando, ya antes de nuestro siguiente módulo que nos toca auditoría en salud. Vamos a hacer una pequeña presentación para poder terminar esta parte del modelo de financiamiento. ¿Ya? Pero la idea aquí es que nosotros no podemos vivir apartados de lo que está pasando en la parte económica del país, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos abocamos a lo que es servicio de salud y de pronto pensamos, ah, me van a enseñar a gerenciar un servicio. Claro, pero para eso uno necesita manejar indicadores macroeconómicos, indicadores microeconómicos, para saber cómo está la economía y cómo va a influir en salud, cómo va a influir cómo va a influir en ese trabajo que yo realizo en mi día a día, ¿no? ¿Cómo me va a afectar el no tener presupuesto? Aunque para este año ha sido un incremento histórico de presupuesto en salud, ¿no? Hemos tenido más de 13 millones de soles, pero igual, o sea, nosotros no podemos vivir apartados de estos indicadores macroeconómicos, ¿no? Y es importante que los conozcamos. En ese marco, perdón, una de las medidas que tomó el gobierno para reactivar la economía fue la ley Punche Perú, ¿no? Ustedes han escuchado en los comerciales, ahora dicen con Punche Perú, y ese es el eslogan de esta ley que ha permitido el 55%, perdón, que ha permitido que se haga una transferencia de partidas presupuestales, unas transferencias de presupuesto a los gobiernos regionales para reactivar la economía a nivel nacional, ¿no? Entonces, el 55% de la ejecución presupuestal de Compunche Perú, vamos a ver en qué se ha usado, ¿no? Entonces, primero sería, ¿cuál es el objetivo de esta ley Punche, no? La reactivación de la economía familiar, ¿ya? La reactivación regional también de los diferentes gobiernos regionales.
la reactivación sectorial, o sea, por sectores. Ahí tenemos el sector salud, sector educación, sector minería, ¿no? Entonces también se da una reactivación por sectores, sectoriales. ¿Qué más tenemos? Tenemos una reactivación de la mediana y pequeña empresa. Entonces ahí tenemos la atención a la emergencia y preparación frente a esos fenómenos naturales, el fenómeno del niño. Entonces, con esta ley se quiere incrementar el presupuesto también para la atención de emergencia, ¿no? Para la recuperación de la capacidad productiva y para la prevención, protección y resiliencia de la infraestructura en salud, ¿no? Entonces vamos viendo. Entonces, ¿qué medidas se han dado para la reactivación de la economía familiar y el apoyo de familias vulnerables? ¿Qué medidas se han tomado? Entonces, aquí, uno de los componentes más importantes de ese plan Compunche Perú es justamente realizar medidas que reactiven la economía de las familias, ¿no? Que reactiven la economía familiar. Dentro de estas actividades se ha considerado a los programas sociales como una transferencia adicional y creación de juntos urbanos. Antes había juntos. Y bueno, ¿cuáles son los países más pobres del Perú? A ver, ¿cuáles son esos, claro, por ejemplo, aquí, miren, em, ¿qué lugares los tenemos más vulnerables en el país, no? Tenemos algunas regiones como Puno, Huancavelica, ¿no? Entonces, en estas regiones muy vulnerables existen la presencia de programas sociales que están descentralizados, por ejemplo, el caso de Juntos. Entonces, em, antes, ¿no? Antes se les otorgaba un bono de 200 soles a quién. A aquellos, por ejemplo, en el caso de la etapa niño, aquellos que cumplían con sus vacunas, aquellos que habían pasado sus controles de crecimiento y desarrollo, los tenían al día. Entonces, una manera de exigir el bono, cuando la familia exigía el bono, el centro de salud le decía, a ver, has pasado por tal, ok, lo has hecho bien, ok, acá está tu bono, ¿no? Y era una manera de amarrar el tema de mejoras en salud y atender a las poblaciones más vulnerables, a las familias más vulnerables, ¿no? Pero, bueno, actualmente, ¿qué medidas se han dado? Se ha creado Juntos Urbanos. Antes Juntos era para las zonas más olvidadas, las rurales, las marginales, donde solamente pues tienen luz por horas, ¿no? Ahora, me imagino yo que para esto han tenido en cuenta también algunos criterios de INEI, ¿no? De todas maneras, habrá tenido que ser así. Entonces, aquí, cuando crean Juntos Urbanos, y habrán tenido en cuenta algunos criterios del INEI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos algunos barrios como Callao. Callao puede estar en ciudad, puede ser todo, puede ser Lima, ¿no? Pero el Callao tiene sus zonas que tienen características de ser zonas muy vulnerables, como el tema de, por ejemplo, ¿no? Mi Perú, Ventanilla, los Barracones. Entonces, esos sitios son muy vulnerables. Entonces, ahí cae la posibilidad de tener en cuenta estos indicadores para la creación de puntos urbanos, ¿no? ¿Qué otros servicios? Masificación del gas natural, por todo lado andan poniendo gas, la amplificación del vale FICE y la universalización del agua potable, ¿no? Que también es otra de las medidas. El apoyo alimentario, el vaso de leche, ollas comunes y kits de alimento, les han dado a las ollas comunes, ¿no? Más de no sé cuánto se ha invertido en esto de las ollas comunes, comedores populares, kits, bueno. Empleo temporal y subsidio al empleo formal, ¿no? Eso en nuestro país todavía no se da, porque el modelo de financiamiento así como está no lo permite.
¿no? Aparte hay que ir apuntando a resolver todas esas inquietudes o esas observaciones que nos ha venido haciendo la OCDE desde años anteriores con miras a poder ingresar a este club de países, ¿no? De los de la OCDE. Si el Perú ingresa a la OCDE va a tener muchas oportunidades de crecimiento económico y teniendo a unos capos en el BCR, por cierto, ahora el MEF también ha acogido esa metodología de poder, a los chicos, a los egresados, ¿no? A los mejores egresados del país, los, los recluta y ellos pueden postular a una beca para el MEF, ¿no? Y luego el MEF los manda ya a realizar sus estudios al extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así el BCR también los ha formado en economías del mundo, por eso es que tenemos unos capos actualmente. Bueno, ¿y qué más? Otra medida que se ha tomado para la activación económica son crecimientos, eh, perdón, créditos, educativos a estudiantes destacados, ¿no? Entonces ahí las becas también se quieren aperturar para todos los peruanos, ¿no? Y de alguna u otra manera para ir reactivando la economía. ¿Qué más tenemos? El apoyo a pequeños productores agropecuarios, pescadores y artesanos, ¿no? Entonces, a ver, bueno, con esta ley también se ha distribuido algún presupuesto para ellos, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, ya, bueno, el PBI crecerá en 3.7, perdón, en 3.0. En el 2024 va a crecer el PBI y luego va a converger en una tasa en torno a 3.2 entre el 2005 y 2027. Pero son proyecciones, ¿no? Acuérdense que son proyecciones. Bueno, vamos avanzando. Esta lámina no. Ya, acá. La recuperación del gasto privado y el incremento del gasto público sostendrán el crecimiento económico. A ver, acá vamos a ver un poquito. Ujú. Bueno, acá tenemos el gasto del privado, miren cómo ha ido fluctuando y el gasto del público, ¿no? Sobre todo en la pandemia, ¿quién gastó más? El fregado. Perdón, y déjame. Ujú. Ya, acá el gasto público, acá en el 2021, miren, donde se da el corte, acá no en plena pandemia, miren, acá se ha dado mayor gasto público. El privado, en cambio, viene a gastar también en el 2019, pero ellos tienen un negativo en comparación con nosotros en el gasto público, miren, 14.2, ¿no? Bueno, vamos avanzando entonces. ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Cómo se va a ir recuperando? ¿No? Ha habido una recuperación importante de la inversión en infraestructura por aceleración de ejecución de grandes proyectos. Sí, eso también es importante, ¿no? Que se incrementen los grandes proyectos, sobre todo aquí les voy a mostrar algunos proyectos grandes que se tienen a nivel país, ya como priorizados. Aquí tenemos la línea 2 del metro de Lima y Callao. Miren cuántos millones se ha destinado para este proyecto. 5.346 millones de dólares. O sea, no es nada barato, ¿no? El puerto de Chancay, 3.000 millones de dólares. El aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? 1.200 dólares también, millones de dólares. El puente Muelle Sur, Maje Siguas también. El puerto Salaberry también, ¿no? Y la línea de transmisión Piura Nueva Frontera. Entonces, estos son los proyectos que más se están priorizando, se están destinando. Por ahí vamos a ver algunos proyectos en salud que luego les voy a mostrar, ¿ya? Pero están acá en la lámina también.
Entonces, como ustedes pueden ver, la inversión de las mineras, ¿no? La inversión se va a revertir a partir de 2025 si se materializan los nuevos anuncios de inversión, ¿no? Entonces, a veces, ya, no sé qué presión acá, se detuvo un ratito. Ya, ahora sí, a ver, me dicen si pueden ver, ya. Sí están viendo, ¿no? La pantalla. Lo que pasa es que cuando, no sé por qué mi internet se pone lento cuando prendo la cámara, se me cuelga. A ver, me avisan por favor si pueden ver la pantalla. ¿Sí están viendo? A ver, me confirman por el chat, por favor. Bueno, voy avanzando mientras ustedes me confirman, ¿no? Entonces, miren, en el año 2025 también hay una tendencia para invertir en la minería, ¿ya? Y acá tenemos algunos proyectos. Por ejemplo, tenemos con un monto de inversión de gracias, gracias Silvia, de 1.263 millones de dólares, ¿ya? Imagínense esa inversión, se aprobó el estudio de impacto ambiental. Se espera que inicie construcción en el 2025. Gracias, Taira. Ok, en Falchani, que también es una minera, ¿ya? Se ha invertido 587 millones de dólares y el gobierno peruano concede a American Lithium derechos de exploración en la zona próxima en su actual mina de Falchani, ¿no? ¿Qué más? Hay un monto de inversión de 5.000 millones de dólares para la granja, una minera también. El acuerdo es entre Río Tinto y First Quantum Minerals, que permitirá financiar los costos del estudio de la viabilidad y el desarrollo, ¿no? Luego tenemos Antamina, que ya tiene años en el país, pero ha tenido un monto de inversión de 2.000 millones de dólares. Antamina actualizó su monto de inversión a 2.000 millones porque siempre era 1.600 millones de dólares, ahora es 2.000, ¿no? La integración Corocohuayco, 1.500 millones de dólares. Acá hay otra empresa, ¿no? Glencore, que plantea invertir 1.500 millones de dólares en un proyecto de expansión frente a los 590 millones anunciados anteriormente, ¿no? Para ampliar el proyecto. Y la optimización de Inmaculada, que tiene un monto de 1.319 millones y se aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental que permitirá ampliar la vida de la mina Inmaculada por 20 años, ¿no? Esperamos pues que se logren dar esos proyectos interesantes. Perdón. Ya, luego tenemos en cuanto a la cartera de inversión minera, ya es fundamental garantizar el nuevo ingreso de proyectos de inversión minera. Miren, acá tenemos todos los proyectos de inversión que se han dado en cuanto a minería. Ahí tenemos que van avanzando, ¿no? Gradualmente, de acuerdo a lo que van planificando. En algunos casos, bueno, ¿no? En este caso no se ve tanta estancamiento, se puede decir. Tenemos avance lento en el proyecto Romina. em, en Yanacocha también, pero hemos tenido acá avances, o sea, lentos pero seguros, ¿no? Van lento, pero miren, acá en el 2027 vemos en este proyecto de Yanacocha, sulfuros, se ha ido postergando, pero eso es por parte de la empresa, ¿no? En Magistral el avance es lento por el tema de avances de viabilidad, Romina avance lento, ya, sí, acá, miren.
Acá en el proyecto de Corani sí hemos tenido limitaciones de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es de manera general. Aquí encontramos que Perú continúa liderando el crecimiento económico en la región de América Latina, ¿no? En la región, en los próximos 2 años. Miren, ese es el resultado, bueno, en cuanto a Producto Bruto Interno, ¿no? Miren, acá ustedes pueden ver que a pesar, eso es lo que les digo, ¿no? A pesar de toda la pandemia, todas las muertes que hemos podido tener, el BCR ha hecho de verdad un gran trabajo, un trabajo impecable, que si no fuera por alguna u otra retraso del mismo ejecutivo, no se hubiera logrado así. Pero miren aquí, ¿quién está liderando el crecimiento económico? Perú. Luego le sigue Colombia, perdón, sí, Perú, Colombia, luego Chile, luego México. Aquí en el 2020, en la proyección, esta es una proyección 2025 a 2027. Acá miren, Perú, 3,2%. Colombia, en el mejor de los casos, también 3. Em, en Chile tenemos 2,3 el crecimiento. Y en México, 2,2, ¿no? Miren. Ah, tu madre. Silvia, tu micro. Mis mocos Silvia, tu micro. no me acumulan, porque yo antes no tenía, ahora amanezco como. Pero me gusta. Ya, gracias. Entonces, decimos aquí que existen en general dos grandes retos. Primero, estabilizar ese ciclo de que se dispara, baja, sino estabilizar el ciclo económico. Y dos, impulsar el PBI potencial, ¿no? Que siga aumentando. Acá en este gráfico vamos a tener los grandes. Lo primero es estabilizar este ciclo económico. Acá ustedes pueden ver, miren el crecimiento potencial que es con el color verde y el crecimiento PBI observado con el azul, ¿no? Miren, 2018, 2017, o sea, lo ideal es que tengamos a la alza, ¿no? Y el siguiente reto que tenemos dentro de dentro de nuestro campo, se puede decir, impulsar el PBI potencial. Ya, esos son los retos que por ahora tenemos. Ya, a ver acá un ratito, vamos a ver ya, si nos falta mucho ya lo dejamos para eh, producción, bueno. Ujú. Ya, esta última parte de la OCDE lo voy a hablar la siguiente clase, ya de qué nos da. Vamos a quedar acá. No sé si hasta acá he sido clara, tienen alguna pregunta, porque ya la siguiente clase vamos a hablar un poquito de la adhesión del Perú a la OCDE. Uno de las observaciones en cuanto a salud que de la OCDE nos han hecho también es no tener los recursos humanos completos, o sea, el tema de la densidad, ¿no? Eso es muy importante, ya eso les voy a hablar. ¿Cuántos médicos deberían haber por 100.000 habitantes? ¿Cuántas enfermeras? Y todavía en nuestro país llegamos, creo que, bueno, no completamos ese rango, ¿no? Es una enfermera para 36.000 habitantes, o sea, una cosa así, no llegamos a lo que la OCDE está esperando, ¿no? Entonces, todavía como país nos falta seguir trabajando en estos retos, en estos desafíos y pedir em, ver, ¿no? La manera en que nuestro PBI sigue aumentando. Pero ya si nosotros logramos entrar a la OCDE, ténganlo por seguro que vienen muchas oportunidades de crecimiento económico para nuestro país. No sé si hasta aquí he sido clara o tienen alguna duda. Adelante con las preguntas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional de las que han estado haciendo por el chat. No sé qué les ha parecido. Un poco tedioso, me imagino yo, por el tema de economía, pero se ha tratado de explicar, bueno, todo gráficamente. Gracias, Tairi, todo claro, dice. No, en verdad, porque mucho puedo haber hablado, ¿no? De qué cosa es la tendencia, que no sé qué, pero todo ha sido con gráficos, entonces espero pues haber sido clara, también con Milagros, con los demás que se conectaron. Muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, ahí creo que hay un chat. A ver.
Tide nos dice todo claro. Ya, muy bien. La idea, les voy a compartir el marco macroeconómico mundial para que se lo pasen a su WhatsApp que tienen. Pero por favor les voy a pedir, si no tienen, les voy a pedir que revisen ya el marco macroeconómico porque ténganlo como un documento de consulta, un documento bastante amigable. Yo empecé a leer el marco macroeconómico desde el 2013 y me gustó mucho todo como detalla, ¿no? El impacto que pueden tener ciertos indicadores macroeconómicos en los diferentes sectores y nuestro sector de salud muy, muy vulnerable frente a la economía del mundo, ¿no? Y del país. Bueno, em, gracias Silvia, ¿no? Gracias, dice por la clase, estuvo bien interesante y didáctica. Les voy a compartir de todas maneras el marco macroeconómico y creo que tengo acá, a ver un ratito. Ah, ya, el informe del IPE. El IPE es el Instituto Peruano de Economía. Ahí hay un informe bien interesante de prospectivo 2023-2024 para que también lo puedan leer y darle una mirada, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar acá el tema de hoy y vamos a continuar la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias a todos.